Buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy, nuestro equipo les vamos a presentar las fuentes del derecho mercantil. El equipo está integrado por Durán Lanz Daniela, Montero Mendieta Esmeralda, Pacheco Juan Edson, Santiago Porta Abraham, Vallado Martínez Vilma, Yam Zapata Victoria y su servidora Zapata Villanueva Adriana. A continuación, se le darán lectura a dos definiciones, una por Octavio Calvo y Arturo Fuente. La primera dice: llamamos fuentes del derecho mercantil a todo aquello de que éste se origina en su aspecto objetivo de la norma o regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial de cómo se desarrolla y desenvuelve esa rama del derecho. La segunda definición es de María Susana Dávalos Torres, una maestra de la Universidad UNAM. El derecho mercantil puede ser definido como sistema de normas jurídicas y como disciplina de la ciencia jurídica. Primero está sistema de normas jurídicas. Es necesario determinar su campo de aplicación. Para determinar dicho campo de aplicación pueden utilizarse dos criterios, uno material y otro formal. Después está la disciplina de la ciencia jurídica, que dice: el derecho mercantil también puede ser definido como una disciplina jurídica que tiene por objeto de estudio precisamente las normas que el legislador determina como mercantiles. A pesar del formalismo que rige el campo de aplicación del derecho mercantil, su autonomía como disciplina jurídica se justifica con base en los criterios que la doctrina mexicana ha puesto para tal efecto, a saber, hay 4 autonomías: la autonomía científica, didáctica, legislativa y la autonomía jurisdiccional. En cuanto a esta última, si bien es cierto que en México no contamos con una estructura judicial especializada en esta materia, sí contamos con reglas de procedimiento para la materia mercantil. A continuación, mi compañera Esmeralda Montero les hablará un poco más. Buen día. Mi tema es jerarquización de las fuentes de derecho mercantil general. Y para hablar de esta jerarquización, tenemos que saber cómo las leyes fueron creadas y por qué tiene esa jerarquización. Empecemos con la fuente de derechos, que son las que tienen la palabra, y estas se dividen en 3, que son las fuentes formales, las fuentes materiales o reales y las fuentes históricas. Las fuentes formales es la que se crea a partir de un proceso, ya sea una legislación, así como la costumbre, como la jurisprudencia, como la doctrina. Entonces, esas tienen que llevar un proceso, una originalidad para que se formen esas leyes. Y las fuentes materiales o reales son los factores, elementos que van a declarar su contenido de la norma, ya sea por cuestión civil, por cuestión política, por cuestión religiosa, por algo natural, por algo geográfico, entre otras. Y las fuentes históricas es todo ese proceso histórico que ha llevado una ley para su creación. La más importante hoy en día es la Constitución. En la Constitución que nos rige, antes de esa Constitución han existido varios tratados, otras constituciones, otros elementos para su creación. Entonces, la fuente histórica es lo que está antes de esa Constitución de hoy en día. Entonces, ya hablamos de lo que son las fuentes de derecho, el por qué y cómo se crean. Hablamos de una jerarquización general, que es el orden definido para aplicarse respecto de su preferencia. O sea, yo no puedo poner una ley hasta abajo si es muy importante y se tiene que preferir. Es por eso que yo en imagen es la pirámide de Kelsen. Al principio está la Constitución y así va por niveles, ¿sí? Una doctrina, por ejemplo, no puede contradecir la Constitución, al contrario. Entonces, si nos enfocamos específicamente en la jerarquización de la fuente de derecho mercantil general, vamos a ver que hay un orden definido. El número 1 encontramos la ley mercantil, es decir,
el Código de Comercio. Y ese Código de Comercio sustenta otras leyes, ¿sí? Pero si dado caso en ese libro no existe una laguna, podemos subsanarlo conforme a la ley civil. Y si dado caso en la ley civil no nos dice bien, lo podemos encontrar en una jurisprudencia. Y así sucesivamente en una costumbre y después en una doctrina. Pero de preferencia hay que como que buscarlo en la ley civil si dado caso no está. Pero ante todo tenemos que estar seguros que en la ley mercantil no está, porque es la pontífice de toda esta base. Imaginemos que ese triángulo no está en la Constitución, ni la ley, ni decretos, ni nada de eso, sino es nuestra pirámide. Vamos a crear una pirámide de jerarquización de la fuente de derecho mercantil general. A continuación, mi compañera Victoria nos va a decir sobre una jerarquización especial. A mí me toca hablar de la jerarquización especial. Conforme a las leyes y títulos y operaciones de crédito, de instituciones de crédito y sociedades mercantiles, la jerarquización especial es la ley mercantil especial, la ley mercantil general, la ley civil, usos bancarios y mercantiles, jurisprudencia mercantil y la doctrina mercantil. La primera, que viene siendo la ley mercantil, de acuerdo a nuestra organización constitucional, es de carácter federal y se aplica a toda la República. Está constituida en primer lugar por el Código de Comercio y a su vez, esta tiene otras leyes complementarias que sirven para regular actividades más específicas, ya sea que podría decir que el Código de Comercio regula de manera más general los aspectos mercantiles y sus leyes complementarias ayudan a tener una solución o aportaciones más específicas y detalladas, como cuando se presentan casos que tienen que ver, como por ejemplo con los pagarés, los títulos de crédito o la conformación de una sociedad mercantil. Algunas de estas leyes complementarias son la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Cooperativas, entre muchas otras. Y así como existen leyes complementarias, existen reglamentos específicos que sirven para regular las actividades de los miembros de una comunidad mercantil, como por ejemplo sería el Reglamento Interior del Banco de México o el Reglamento de Cooperativas Escolares. El punto número 2 sería la ley civil. Esta es una fuente del derecho mercantil y está constituida por el Código Civil Federal. Y en esta materia de procedimientos se aplica el Código de Procedimientos Civiles. Esto es porque hay disposiciones del Código de Comercio que pueden complementarse con el Código Civil, ya sea porque estas son ramas del derecho que tienen relación con alguna disposición y sirven para que se ayuden o regulen las actividades del comercio. El punto número 3, la siguiente diapo, creo. Jurisprudencia. La jurisprudencia mercantil. Esto se da cuando existen 5 fallos en un caso o en casos similares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve obligada a decretar como jurisprudencia, ya que al existir ciertas lagunas en la ley, no siempre se pueden aplicar las disposiciones establecidas en los códigos. Y la finalidad de esto es que para en ocasiones futuras similares se pueda resolver con mayor claridad. La siguiente, Adriana. El punto número 4 es la costumbre y sus usos mercantiles. La costumbre es cuando las personas realizan constantemente una actividad mercantil y al no estar regulada por la ley, esta se ve obligada a incluirla para tenerla dentro de un precepto legal en las actividades de comercio. El punto número 5 sería la doctrina, que es el conjunto de opiniones de autores, tratadistas, expertos en derecho, que son ellos quienes crean obras o libros para tener una información más amplia y detallada y específica en cuanto al derecho mercantil. Algunas obras reconocidas son el Sala Mexicano del Dr. Juan Sala, que originalmente se llama La Ilustración al Derecho Real de España, el Derecho Mercantil Mexicano de don Jacinto Payeres y el Derecho Mercantil del Raúl Cervantes. Ahora continúa mi compañera Daniela.
Siguiente diapositiva. En derecho mercantil, podemos citar como principio general del derecho los siguientes. 1. Ninguna prestación de índole comercial se presume gratuita. Como claramente está plasmado, esto se refiere a que ninguna prestación relacionada con el comercio es gratis. 2. En materia mercantil, el dinero se supone siempre fructífero. Esto quiere decir a que cuando se trata de dinero en materia mercantil, siempre se supondrá que este dinero será productivo a corto o largo plazo. 3. Ante duda se debe favorecer las soluciones que hagan segura la circulación. Este principio se refiere a que cuando no hay una seguridad con respecto a algún conflicto, este debe ser solucionado de inmediato para que los hechos sigan fluyendo. Siguiente diapositiva. A continuación, hablaré acerca de la clasificación de los sujetos mercantiles. En este existen dos, el comerciante individual y el comerciante social. El comerciante individual se refiere a una persona física. Es la persona que teniendo la capacidad legal para contratar, ejerce por su propia cuenta o por medio de personas que lo ejecutan por su cuenta actos de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual. Podemos tomar como ejemplo un mesero que trabaja en un restaurante o incluso un cajero que trabaja en un supermercado. No pueden ser comerciantes individuales las personas que no tienen la capacidad para contratar y obligarse. Es decir, que si hay una persona menor de edad o una persona que no está bien de sus facultades mentales, no se les puede tomar como comerciantes individuales. Y el comerciante social es toda sociedad organizada bajo forma mercantil. Un ejemplo sería los supermercados como Sam's, Walmart, Soriana y otras sociedades mercantiles. Continúa mi compañero. A continuación les hablaré acerca de las relaciones mercantiles y sus sujetos. Los sujetos de las relaciones mercantiles son todas las personas que intervienen en la realización de un acto de comercio absoluto y también se considera en especial a los comerciantes como categoría específica de sujeto de otra categoría de actos. Los comerciantes se pueden dividir en dos. Pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales o jurídicas. A continuación les explicaré cada uno de estos. Los comerciantes, personas físicas, son individuos humanos que deben llenar los requisitos que la ley establecen para hacerlo. Y podemos encontrar estos requisitos en el artículo 3 del Código de Comercio, el cual en su primera fracción menciona que para ser comerciantes debes tener capacidad legal para ejercer el comercio y hacer de este nuestra ocupación ordinaria. Recordemos que capacidad se refiere a ser mayor de edad y estar bien de tus facultades mentales. Y con respecto a ocupación ordinaria, se refiere a que lo desarrollen de manera diaria y continua. Un ejemplo de una persona física podría ser un carpintero, un pescador o un electricista. Continuamos con los comerciantes, personas morales o jurídicas. Son las sociedades mercantiles que siempre son comerciantes y que se constituyen en la forma que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un ejemplo de esto, de esta persona moral, podría ser Sociedades Acero Bonilla SADCB. Otra podría ser la Coca-Cola o la Pepsi, entre otras industrias. Siguiente diapositiva, Adri, por favor. Los auxiliares del comerciante. Se entienden por auxiliar del comercio a los que se consideran activos independientemente de ello, es decir, son los que prestan sus servicios al comercio en general, pero no dependen directamente de algún comerciante. Se clasifican en factores. Los factores son quienes sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. También existen los agentes de comercio. Los agentes son las personas que actúan de modo permanente, ya sea en relación con uno o más agentes comerciales. Promueven contratos mercantiles y los celebran en nombre y cuenta del comerciante. Los agentes comerciales pueden ser dependientes o independientes. Los independientes son los que prestan sus servicios, pero no pertenecen directamente a la empresa.
Y los dependientes son los que prestan sus servicios, pero están bajo un contrato de empresa, celebrado por un contrato de agencia. El contrato de agencia es celebrado por un agente, puede ser independiente o no, por plazo indefinido. Allí es cuando se convierte en dependiente. La responsabilidad la puede terminar y no ocurre nada en ninguna de ambas partes. Lo único que tienen que hacer es dar por notificada a la otra parte. La siguiente. El dependiente es un auxiliar del comerciante porque presta sus servicios y depende económicamente de él y de la dirección. También existen los contadores públicos, que son los que se encargan de auxiliar y de llevar la contabilidad del comerciante del cual dependen. A su vez, existen igual los agentes de ventas, que son los que se encargan de gestionar la venta y los pedidos de la mercadería del comerciante en determinada zona. Es decir, ellos se encargan de pedir lo que viene siendo todo el historical. El historical se llama así o se considera así a todo lo que ellos tienen en bodega o en venta. También existen los viajantes de ventas. Los viajantes de ventas son los vendedores foráneos. Son los que recorren la República levantando pedidos sobre muestras de mercaderías de distintos comerciantes. El empleado también, que son los que colaboran directamente con el comerciante y están sujetos a un horario del cual prestan sus servicios. La siguiente, por favor. También existen los corredores, que son los que en forma independiente y habitual son los que se dedican a poner en contacto a los interesados en una conclusión de un negocio. No están ligados necesariamente a ninguna de las partes, ni por colaboración, ni dependencia o representación. Son independientes de ellos. El comisionista, por otro lado, es el que realiza las actividades mercantiles por cuenta ajena. Tú puedes ser un comisionista, pero si falleces o te inhabilitan de la acción, eso no significa que porque tú ya no eres comitente vas a terminar la comisión. Al contrario, la revocación es solo con tus representantes. También existen los corredores, los contadores públicos, que son los que auxilian al comerciante en el examen de la situación de empresas y su contabilidad. Son los que los ayudan. Y como dato curioso, también existen los agentes aduanales, que son los que intervienen en el trámite de la importación y exportación de mercancías. Tienen autorización de la patente respectiva. Es decir, que si tú pides un producto de otro país fuera de México o de algún otro estado cercano, la aduana, si es un producto importado, lo tiene que detener para checar que ese producto cuente con todas las reglas que se necesitan para que pueda ejercer el comercio aquí esa empresa. Tiene que ver que esté al día con todo. También hay auxiliares del comercio dependiente. Esos son los que prestan directamente los servicios al comerciante porque dependen de ellos económicamente y están a su dirección. Existe en eso el contador privado, que ellos son los que trabajan directo en la empresa y son los que llevan toda la contabilidad. No hay necesidad de contratar uno externo. También existe el agente de ventas, que son los que gestionan la venta y todos los pedidos dentro de la empresa. Son los que trabajan ya ahí con un contrato físico. El viajante de ventas, como les comenté, son los foráneos, los empleados y todo aquel auxiliar de comercio que sea contratado en la misma empresa, que exista un contrato escrito. Por mi parte sería todo, les dejo con mi compañera. Comerciante persona física. Para poder adquirir la calidad de comerciante, las personas humanas deben llenar ciertos requisitos de capacidad y de ejercicio de cierta actividad, unida al cumplimiento de determinadas obligaciones profesionales. El artículo 3 del Código de Comercio define quiénes son comerciantes. Primera fracción. Las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Segunda fracción. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Y tercera fracción. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Bueno, a mí me tocó los requisitos para adquirir la calidad de comerciante. Los requisitos que el individuo físico debe llenar
para ser considerado comerciante son la capacidad y el ejercicio habitual del comercio. Se reputan en derecho comercial. Dice, las personas teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su profesión ordinaria. Bueno, este punto quiere decir que cualquier persona que tenga su capacidad legal en todos sus sentidos puede hacer cualquier tipo de comercio sin ningún límite. El siguiente punto dice que las sociedades constituidas con arreglo de leyes mercantiles. Eso quiere decir que todas las sociedades que van a ejercer un comercio tienen que estar a la par o llevar de la mano sus leyes mercantiles, así como estar registrados y así como cualquier uso de ellos. El siguiente punto habla de las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de estas dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Esto quiere decir que cualquier extranjero comerciante puede venir a nuestro Estado mexicano a poder implementar su comercio, siempre y cuando todo pueda ser ilícito. Perdón, todo pueda ser lícito. Las personas que accidentalmente con o sin establecimiento hagan alguna operación de comercio. Este punto habla de que cualquier tipo de persona puede ser comerciante. Ya tenga fijamente un establecimiento o no. Ya venda en la puerta de su casa o en una finca o ya tenga su empresa implementada como tal. Este punto quiere decir de que las personas, cualquier tipo de persona puede ser un comerciante en cualquier tipo de cosas. La siguiente diapositiva, por favor. La capacidad. Entendemos por capacidad la actitud de que esta, perdón, la actitud en que está el individuo o la facultad que tiene para ejercer sus derechos y obligaciones, para ejercer por sí mismo estos derechos o cumplir por él mismo obligaciones. Esto quiere decir que cualquier comerciante tiene que estar sujeto a los derechos mercantiles y a sus obligaciones. Por ejemplo, así como él tiene la obligación de poder tener requisitos de esto, también tiene los derechos de seguir a cabo para poder ser un buen comerciante, para poder tener una capacidad mejor como tal. La segunda dice, la primera actitud constituye la capacidad jurídica y de goce. Eso quiere decir de que cualquier comerciante tiene el derecho, así como invertir en su empresa o en su trabajo, también tiene la capacidad de poder disfrutar o gozar de sus ganancias que va a adquirir durante su periodo de comerciante. La segunda dice, la capacidad de actuar o de ejercicio, esa en el segundo término se refiere en que la ley en lo general, cuando habla de capacidad, esto quiere decir que cualquier tipo de persona puede ejercer cualquier tipo de comercio, siempre y cuando no tenga ningún problema legal. Por ejemplo, no puede venir, por ejemplo, un empresario un comerciante a querer poner un Burger King y tenga problemas legales. Esto jamás se le va a ser permitido, ya que todo lo que tiene que hacer son actos lícitos. Y con eso concluyo. A continuación, mi compañera Abraham. A mí me tocó hablar sobre el sistema de nuestra ley mercantil. En efecto, el artículo 5 de nuestro Código de Comercio nos comenta que toda persona, según nuestras leyes comunes, es hábil, que son hábiles para contratar y obligarse, y las mismas leyes no prohíban expresamente el ejercicio del comercio, tienen la capacidad legal para ejercer. Asimismo, nuestras leyes nos comentan que toda persona mayor de edad, que ahora es a los 18 años, y en virtud de las reformas de nuestro Código Civil y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hicieron obsoleta lo que es la emancipación de los mayores de 18 años y menores de 21, en forma de acto expreso, tienen capacidad legal para poder ejercer el comercio. Relacionado a lo que es
en efecto de las empresas extranjeras. Dice que pueden ejercer lo que es el comercio en territorio mexicano siempre y cuando se apeguen a nuestro sistema de ley mercantil, que expresan en el artículo 3, 13, 14, 15, 24 y 25 de nuestro Código Mercantil. Asimismo, dice que se tienen que apegar a lo que son las leyes generales de las leyes generales de las sociedades mercantiles que mencionan en el artículo 250 y 251 del Código Mercantil. Eso quiere decir que cualquier persona, ya sea física, moral o empresa extranjera, puede ejercer lo que es el comercio dentro del territorio mexicano siempre y cuando sea lícito y tengan lo que ya había mencionado mis compañeros anteriormente, lo que es la capacidad y sea de su uso ordinario lo que es el comercio. El tema de que vamos a hablar son sobre las bases legales respecto a la capacidad. En este tema vamos a subdividir dos grupos de personas que no cuentan con estas bases legales. Unas que nos mencionan el Código Civil y otras que nos mencionan el Código Mercantil. La que nos menciona el Código Civil son aquellas personas que son menores de 18 años. La segunda son las sordomudas que no saben escribir, ni hablar ni escribir, y las personas que tienen problemas con drogadicción. Las últimas personas son aquellas que son mayores de edad, pero son privadas de inteligencia, ya sea por locura, idiotismo o invisibilidad, aún teniendo intervalos lúcidos. ¿Esto qué quiere decir? Que aún que puedan recuperar la memoria de un momento para otro, siguen siendo personas incapaces para poder ejercer el comercio, ya que estas tienen que ser evaluadas por especialistas y ver que ya cuentan con su inteligencia. El segundo grupo, que es los que nos menciona el Código Mercantil, nos dice que son aquellas personas corredores, los quebrados que no han sido rehabilitados y las personas que han sido condenadas por una sentencia contra delitos contra la propiedad o peculado, o ya sea cohecho, concusión o falsedad. Más sin embargo, cabe mencionar que ya existen empresas que apoyan a este tipo de personas incapaces. Un ejemplo son los restaurantes TOCS, que cuentan con un sistema de recepción social que apoya a pequeños comerciantes que han tenido problemas con la ley o están saliendo de alguna adicción para apoyarlos económicamente y puedan regresar a la sociedad de una buena manera o puedan entrar al comercio como se debe. En estas bases legales, es como había mencionado mi compañero Gerson, mientras todo sea lícito, cualquier persona puede ser capaz de ejercer el comercio, siempre y cuando nuestras mismas leyes no se lo prohíban. Y ya esto es todo por mi parte. Bueno, maestra, compañeros, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima.